Hay un poder que todos nosotros tenemos. Todos los seres humanos tenemos ese poder. Sea usted consciente o no, hemos sido dotados por Dios de este superpoder. ¿Cuál es este superpoder? Es tan poderoso que yo estoy seguro que, al igual que muchos superpoderes, mal utilizados es la causa de todos los problemas que nosotros tenemos en la humanidad. Por culpa de mal utilizar este poder, el mundo anda en tinieblas. Y quizás tú, estando en este lugar, sea la razón por la cual estás sufriendo muchos padecimientos y situaciones. ¿Cuál es este poder? Es la capacidad dada por Dios para olvidar. Este poder de olvidar es un gran poder que Dios nos ha dado. Pero como dije anteriormente, bien utilizado es de mucha ayuda. Pero mal utilizado puede no solamente destruir tu alma en la condenación eterna, sino causar destrucción. Imagina por un momento, en algún momento de tu vida, en aquella circunstancia dolorosa, quizás la pérdida de un ser amado, quizás la traición de alguien en quien tú pusiste toda tu confianza, quizás un diagnóstico fuerte que te llevó a llorar, quizás a un proceso de depresión, a no querer comer, a no querer levantarte. Pero gracias a la capacidad otorgada por Dios de olvidar, hoy quizás te has levantado, has superado esta situación. ¿Puedes tú recordar cómo te sentías en ese momento? Quizás pensabas que no te ibas a levantar y hoy te levantaste. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el mundo está en tinieblas? Porque Adán y Eva utilizaron este poder de olvidar y se olvidaron de aquello que no debían olvidarse, de obedecer el mandato de Dios, de obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual hay almas condenadas eternamente al fuego en el infierno? Porque justamente utilizaron este poder para olvidarse de la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón por la que el mundo está en tinieblas? Porque viendo la luz, aborrecieron la luz porque sus obras eran malas y le han dado la espalda a Dios. Este pasaje que nosotros acabamos de leer es un poema para que nosotros aprendamos a utilizar ese poder y no nos olvidemos de Dios. Es un poema que nos invita, que nos muestra que la única manera de vivir nuestras vidas es acordándonos de Jesús, es poniendo nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador. Y aunque primariamente el pasaje que nosotros leímos está escrito a jóvenes, estos principios tienen mucho que ver con nosotros. La vida en esta tierra es breve, es rápida. Hay cosas que quizás te preocupaban que ya hoy no te preocupan. Quizás hay muchas cosas que ya se han resuelto. ¿Qué vas a estudiar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo te ganarás la vida? Pero ahora está por definirse dónde vas a pasar la eternidad. Si estás o no preparado para morir. Salomón resume en este pasaje la importancia de cómo nosotros debemos vivir a la luz de las verdades eternas. Y como dije anteriormente, a la luz de este pasaje podemos ver que la única manera de vivir
tu vida es acordándote de Jesús lo más pronto posible en tu juventud. Pero si ya dejaste pasar la juventud, todavía hay oportunidad. Lo primero que nos muestra el pasaje: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud y disfruta tu vida a la manera de Dios. Disfruta tu vida a la manera de Dios, como Dios lo ha establecido. Versículo 7, Eclesiastés 11. Ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdate, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Mira lo que está diciendo. Aquí habla de alguien que está disfrutando a todo color la luz, el sol, la fortaleza. Alguien ha dicho: juventud, divino tesoro, el vigor, todo lo creado. Nuestro Dios es un Dios creativo. Nuestro Dios es un Dios que ama la hermosura, que ama la belleza, los paisajes, los colores de las aves, una puesta de sol, el azul del mar, la vegetación de la naturaleza. Nuestro Dios es poderosamente hermoso. ¿Y qué muestra el versículo 9? Alégrate de tu juventud, toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Ahora hay algo interesante, hermanos, es un mandato. Dios nos manda a disfrutar de lo que Él ha creado. Todo cuanto Dios hizo, le puso un sello: bueno, en gran manera. El comerse una fruta, el deleitarnos viendo un paisaje. Por lo tanto, a pesar de que la vida es breve, hay un mandato: disfruta de la vida. Dios, como creador, es un creador que está interesado en que nosotros disfrutemos de lo que Él ha creado. ¿Usted ha pensado que Dios en su poder pudo crear un tipo de pastilla que no supiera nada y que usted se trague esa pastilla y ya esa sea la carga del día? Pastilla número 1, desayuno, práquete y ya. Pastilla número 2, almuerzo, práquete ya. Pastilla número 3, la cena. Pero eso no fue lo que Dios hizo. Él puso en nuestras lenguas papilas gustativas para usted poder diferenciar lo dulce, lo salado y deleitarse. Y Él nos manda a que nosotros aprovechemos y nos deleitemos. Pero al mismo tiempo, hermanos, jóvenes que están aquí en este lugar, aprovecha la juventud, disfruta, deleítate. Una gran tragedia que yo puedo ver en la juventud de hoy es que, a pesar de tener tantos medios, tantos recursos, usted puede preguntarle: ¿cómo tú estás? Yo estoy aburrido. Hermanos, cuando nosotros andábamos con una goma y un palo, con una tapa de un galón de agua y un palo de escoba, hacíamos la tarde. No está mal que tú puedas disfrutar. No está mal que tú te alegres. Deleítate. Y como creyentes hay un reto. Muchas veces nosotros andamos como si no tuviéramos esperanza en Dios. No debemos andar con caras duras, amargadas. Dios nos ha salvado. Dios nos ha creado todo. ¿Para qué? Para que nos deleitemos. Todo fue dado al ser humano para que pudiera comer, bañarse, deleitarse en Edén. Un solo árbol le fue prohibido y ese fue el que Él quiso en desobediencia. Ahora, hermanos, debemos hacerlo a la manera de Dios. Deleítate, pero a la manera de Dios. Hay una advertencia. En medio del deleite, en medio del disfrute, en medio del gozo, no te olvides de tu Creador. Mira cómo dice el versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón
y en la vista de tus ojos. Mira cómo dice la última parte del versículo 9. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Deleítate, aprovecha, disfruta de lo que Dios ha creado, pero sabe que vas a rendir cuentas a Dios. Ese Dios que te da todo, ese Dios es el que te va a pedir cuentas. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado nos hace creer que disfrutando contrario a lo que Dios ha establecido, nos va a ir bien. Y eso es una mentira. Hay una canción en inglés de una madre, narra la historia de una madre, de un padre llevando a su hija a la escuela, a su hija menor. Esta le va diciendo que ella quiere crecer, que quiere envejecer. Y él comienza a hablarle: hija, tienes que aprovechar el tiempo. Tú vas a envejecer, pero tienes que hacerlo con sabiduría. Yo quiero crecer, yo quiero ser una adulta. Y se sigue desarrollando el proceso cuando ella, en desobediencia que el padre, se casa de manera desafortunada, y entonces ahora en la adultez está embarazada, tiene un hijo, el esposo la golpea, muchísimas situaciones que vinieron. Y ella se lamenta, ¿por qué? Porque no fue despacio escuchando las advertencias de su padre. El problema no es el disfrute, el problema es que lo hacemos sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. El problema no son las decisiones, el problema es si nuestras decisiones están conforme a lo que Dios ha establecido. Aprovecha, disfruta, pero hay una advertencia: ten en cuenta que Dios te va a pedir, te va a llamar a capítulo, te va a enjuiciar. La historia de la humanidad terminará en un juicio. Yo te pregunto en esta mañana: ¿estás tú preparado para presentarte delante de Dios? ¿Estás tú viviendo tu vida de tal manera que si Dios te llamara a rendir cuenta por cómo estás administrándola, serás de aquellos que Él pueda decir: bien, buen siervo fiel? ¿O serás de aquellos que saldrán avergonzados? ¿Estás utilizando tu vida, tus recursos para hacer tu propia voluntad, o lo estás haciendo para la gloria de Dios? Yo recuerdo en España hicieron una publicidad por la alta tasa de alcoholismo en los jóvenes, pero ellos lo hicieron de manera satírica. Ellos hicieron la publicidad diciendo: ¿por qué tomar mucho alcohol? Razones por las cuales tomar alcohol. Entonces decía el anuncio: para probar sabores diferentes. Y ahí presentaban a un joven vomitando hasta los intestinos en una cubeta, para tener experiencias extremas. El joven se metió en un problema y le dieron una golpiza, le abollaron un ojo. Para tener nuevas amistades. Fruto de esto, de este accidente y de la riña, cayó preso, y entonces ahí tenía unos buenos amigos en la cárcel. El problema no es disfrutar, sino es no tomar en cuenta a Dios. Todas nuestras acciones estarán delante del tribunal de Cristo. Alégrate, pero alégrate de tal manera que puedas hacerlo glorificando a Dios. Pero hermanos, hay algo interesante. No es pecado que nosotros disfrutemos lo que Dios ha creado. Pero también, hermanos, hay algo que como iglesia yo quisiera llamar la atención a los adultos. A veces hay cierta alergia a la juventud. Y a la medida que vamos envejeciendo nos olvidamos de cómo éramos a las edades de esos muchachos. Está mal que un hombre mayor se comporte como si tuviera 15 años. La sociedad les repele, es un viejo verde. Pero al mismo tiempo está mal que un joven que tenga 15, 16 se comporte como uno de 60. Qué tragedia que nosotros al envejecer nos olvidamos cómo éramos. Quizás los carpetosos que éramos.
Los jóvenes se ríen, gozan, contagian. Usted nada más tiene que ir a un campamento de jóvenes. A mí me encanta. Porque tú puedes compartir, correr, disfrutar, reírte. Hermano, no es pecado reírse. No es pecado disfrutar. Alégrate, disfruta. No desperdicie el don que Dios te ha regalado. Pero al mismo tiempo, hay algo que el salmista toma en consideración. El hecho de ser joven no es una licencia para vivir en pecado. El hecho de ser joven no es una licencia para hacer todo lo que queremos. Hay decisiones que vamos a tomar que van a repercutir 30, 40, 50 años más adelante. Un joven que tome una mala decisión al momento de casarse tendrá que esperar 30, 40, 50 años sufriendo. Un embarazo en soltería traerá repercusiones para toda la familia. Vivir locamente, yo recuerdo y lo he dicho otras veces, esa enfermera en el hospital donde yo trabajo, que lloraba en los pasillos desconsolada. ¿Y cuál era el lamento? ¿Por qué no me hizo caso? ¿Por qué no me escuchó? Y ella se lamentaba que su hijo joven murió en un accidente. Estaba acostado y un amigo lo buscó. Y ella le dijo: hijo, ya estás acostado, la medianoche, ¿para qué vas a salir? Mamá, yo voy a disfrutar mi vida. Usted vivió la suya. Se fue, tuvo un accidente y murió. ¿Por qué no me hizo caso? Este poema está aquí para recordarnos que nos acordemos de nuestro Creador, que disfrutemos la vida que Él nos ha dado, que disfrutemos de lo que Él ha creado, pero a la luz de la eternidad, de que un día le vamos a rendir cuentas a Él. Pero hay un segundo punto que vemos en el pasaje. Acuérdate de tu Creador y aprovecha la vida. No solamente disfrutar. Mira cómo dice el versículo 1. Acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes de que ocurrezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerá los que miran por las ventanas. Las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Mira lo que está diciendo. El verdor, la belleza, el viento se oscurecerá. La visión comenzará a faltar. Llegarás a un lugar y te dirán don o doña. Al principio mirarás para atrás, pero después te darás cuenta que es a ti que te lo están diciendo. Alguien ha dicho que para tú darte cuenta si estás envejeciendo, cuando tú ves un perro que viene para arriba de ti, si tú eres joven, tú te vas a preocupar si te muerde. Si estás envejeciendo, te vas a preocupar que no te tumbe. Cuidado que ese perro me puede tumbar. Pero mira algo, llegarán días, ya no tendrás contentamiento, ya no verás bien. Aquí habla metafóricamente, el sol comenzará a oscurecerse, la luna, las estrellas, quizás él está viendo nubes, un glaucoma, la visión comienza a fallar, temblarán los guardias de la casa, la joroba, el peso, se encorvarán los hombres fuertes, los dientes se van a caer, las puertas de afuera se cerrarán. Cualquier ruido te va a despertar, te levantarás a la voz del ave, se perderá el sueño. Versículo 5, cuando también temerán de lo alto, llegará el temor a las alturas y habrá terrores en el camino, florecerá el almendro y la langosta será una carga. Cuando levantar una esperanza te pese, ay, que esa esperanza pesa mucho, llegará ese momento. Se perderá el apetito, versículo 5, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor de las calles. Eso sí es jocoso. Las personas, los endechadores, aquellos que lloraban, que preparaban el sepelio. En los campos se utiliza mucho el catolicismo, esas señoras mayores que van a los velorios a rezar.
Esos que van a llorar estarán rondando. Mira, ten cuidado que en cualquier momento yo te aviso. Se decía de eso de Chespirito, que cada vez que él se dormía lo velaban, lo lloraban, por la vejez y deteriorada salud que tenía. Pero ¿cuál es la advertencia? Vuélvete a Dios mientras tienes tiempo. Vuélvete a tu Creador y aprovecha tu vida. Antes de que la cadena de plata, versículo 6, se quiebre, se rompe el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Oportunamente. No esperes, no cuando yo esté viejo, no cuando yo envejezca. Hermanos, aquí está hablando de una vida que ha sido vivida de tal manera que no tiene lamentaciones. Él disfrutó su juventud en Dios, disfrutó su juventud a la luz de la verdad que estará delante del juicio de Dios. Pero ha ido envejeciendo, ha madurado en los caminos del Señor. Pero lo asume con estoicidad, lo asume con gozo. Hermanos, nosotros estamos en un mundo en el cual se promueve la juventud eterna. Los cosméticos, las cirugías plásticas. Yo leí un artículo que decía que más del 99% de las cirugías que se llevan a cabo anualmente, las personas no las necesitan. Y tristemente muchas veces acuden a la cirugía para verse más jóvenes. ¿Y sabes qué? Es todo lo contrario. Desfiguran el rostro. Una joven poniéndose botox perdió el rostro. Porque estamos en una sociedad que no quiere envejecer. Pero qué gozo está cuando tú puedes envejecer en Dios con gracia, agradecido, agradecida de lo que Dios ha hecho, sin lamentaciones, cumpliendo con el propósito por el cual Dios te ha creado. Ahora, hermanos, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? Acordarte de tu Creador implica no solamente conocer la verdad de Dios, no solamente conocer los preceptos de Dios, sino también estar dispuesto a obedecerlos. Disfrutar del placer, de la comida, del éxito, de la sabiduría, pero acordándote de tu Creador. Él es perfectamente sabio, Él es perfectamente bueno. Y esto toma repercusiones porque, hermanos, porque no podemos ir a la sabiduría que dice el mundo. No podemos ir a los principios que dice el mundo. No podemos olvidarnos de nuestro Dios pensando que nunca vamos a morir. Yo recuerdo antes de la pandemia un amigo joven, él me estaba mostrando un Jeep que compró y los planes que tenía para ese Jeep. No pasó una semana que le dio COVID, cayó en intensivo y murió. Y su esposa ahora guarda aquel Jeep para acordarse de lo que él quiso hacer con él y no lo pudo hacer. ¿Has pensado tú cómo has de salir de esta tierra? ¿Has reflexionado que vas a darle cuenta a Dios de la manera que estás viviendo? ¿Cómo estás gastando tu vida a la luz de esta verdad? Hermanos, lo he dicho otras veces, yo pienso, la tragedia más grande de esta sociedad es que esta es una sociedad entregada al entretenimiento. Totalmente al entretenimiento. Perder el tiempo. No invertirlo, no dedicarnos a un aprendizaje sustancial de la verdad de Dios. Perder el tiempo. Un jueguito, un videíto, un WhatsApp. Horas y horas de tiempo desperdiciado. Yo te pregunto, ¿sabes tú cuál es el lugar donde hay más talentos en el mundo? ¿Sabes tú cuál es el lugar donde hay más gente capacitada, intelectuales, sabiduría? Gente que pudo haber sido con todas las capacidades del mundo. Quizás una universidad, quizás Harvard, Yale. ¿Sabes cuál es ese lugar? El cementerio. Cientos, miles de personas que pudieron haber sido y nunca fueron.
dones enterrados. Nunca como hoy la sociedad está tan perdida en el entretenimiento, en la diversión. Sin nada que hacer, sin propósito. ¿Y qué hace la ciencia, la psicología? Ya los define, le ponen ni. Ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada. Ya están etiquetados. ¿Quién tú eres? Un nini. No, tú eres una persona que no estás aprovechando tu vida. Tú eres una persona que le estás desperdiciando y le vas a dar cuentas a Dios por eso. Y no me refiero exclusivamente a la edad, porque los adultos también están en este mundo de pérdida de tiempo. Quizás atento a lo que están diciendo en las redes sociales. Quizás pendiente de lo que alguien puede decir. Hermano, amigo, ¿qué dice Dios de ti? ¿Te interesa saber lo que Dios está diciendo de ti? ¿Quieres tú saber lo que Dios piensa de ti? La vida que Dios te dio no es para que la desperdicie, es para que la vivas, la inviertas para la gloria de Él y el avance de su reino. Esto es lo que este pasaje nos está advirtiendo. ¿Y quién es que nos está advirtiendo? Es Salomón, el hombre más sabio que ha pisado la faz de la tierra, que no le negó nada a sus ojos, nada a su paladar. Todo lo que quiso lo hizo y llegó a esa conclusión de que la mejor forma de vivir nuestra vida es aprovechándola para la gloria de nuestro Dios. Antes de que vengan los días malos. No es cuando yo quiera. Acordémonos de esas vírgenes insensatas que mencionábamos el domingo pasado. Cuando llegó el novio a celebrar la boda, entonces ella dijo: ¡ay, el aceite! Pero ¿qué ocurrió? La puerta fue cerrada. Cuando comenzó a llover y el arca comenzó a subir, ¡ay, está lloviendo! ¡Ay, pero era verdad lo que Dios le dijo a Noé! ¡Noé, ábreme! Y fue tarde. ¿Cuántas veces tú has escuchado el llamado al arrepentimiento? ¿Cuántas veces tú has escuchado la advertencia de aprovechar tu vida? Salomón dice que las luces se apagarán, la fuerza se acabará, llegarán las enfermedades, llegarán los achaques, la vejez. Pero para el creyente eso no es una tragedia. Eso es un gozo, es un deleite, es un placer haber vivido la vida para aquello que no nos podrá ser quitado, para la eternidad. Yo recuerdo hace unos años, mi esposa Natalie estaba en un entrenamiento en Santo Domingo y ella estaba yendo, era una semana y ya iba y venía. Y el primer día le pregunté que cómo le había ido y ella me dijo que le fue bien, que la profesora es una señora muy capacitada, profesionalmente tenía un gran currículum y que era una persona admirable. Yo le dije: mira, dicen en el campo que el corazón de la auyama nada más lo conoce el cuchillo. Hay que ver detrás de todo ese bagaje. En la noche de ese día, cuando ella volvió, me dijo: mira, tú sabes que nos tocó almorzar en grupo en la misma mesa donde ella estaba, la profesora. Y alguien le preguntó a aquella profesora que de qué ella se arrepentía en la vida. Y para sorpresa de todos los que estábamos ahí, aquella mujer, CEO de Coca-Cola, había trabajado en American Airlines, con unas capacitaciones internacionales. Ella dijo: yo, si tuviera que hacer algo diferente, yo abandonaría todo esto que yo tengo. Y todos se sorprendieron, porque eso era justamente lo que le generaba cierta admiración a los demás. ¿Y cuál era la razón? Y ella dijo: mis hijos se crecieron y ya yo no significo nada en sus vidas. Soy divorciada. Y yo recuerdo tener que salir fuera del país por varios meses, dejando a mis hijos pequeños. Y ya las empresas, ni siquiera algunas de ellas no trabajo para ellas. Es un lamento de una madre, de una mujer que ha envejecido, quizás sola, pero que no lo hizo a la manera de Dios. Pastor, ¿usted me está diciendo que renuncie a mi trabajo? ¿Que no produzca laboralmente? No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el orden de las Escrituras debe ser primero en nuestras vidas. Aprovechar el tiempo implica nosotros dar prioridad a lo que Dios dice que debemos darle prioridad. A la familia, al hogar, al matrimonio, a la crianza de los hijos.
Que tú antes de tomar un trabajo puedas ver las implicaciones que va a tener en tu vida espiritual, en tu relación con Dios, en tu vida devocional. Que antes de tú asumir un compromiso quizás económico, pueda ver lo que va a implicar en la carga para tu familia. Porque detrás de dejar un legado a una familia, ¿sabes qué? Se pierde la familia. ¿Cuántas personas no se han ido a los Estados Unidos buscando mejoría económica para volver a qué? A mandarle zapatos, ropa a los hijos. ¿Y dónde están esos hijos? Sin padres, sin familia. Aquí hay un mandato claro a que aprovechemos nuestra vida. Finalmente, este pasaje nos muestra que debemos hacerlo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud y no te olvides de confiar en Jesús como tu Salvador. Mira cómo termina el versículo 8, Eclesiastés 12. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Resume, versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir perfectamente palabras de verdad. Verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dada por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra de juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dice el salmista en el versículo 11, que las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados, son las de los maestros de la congregación, dada por un pastor. De manera profética, él está hablando de esta sabiduría que proviene de Dios. Sin Dios todo esto es vanidad. Sin Dios el mucho estudio es agotador. Él puede resumir todo mandato en ser instruidos, en ser guiados, en esas palabras que le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, tú has sabido las sagradas escrituras. Estas palabras no solamente sabiduría terrenal, es una sabiduría que te puede hacer sabio para la vida eterna. Sin Jesús, la vida es pérdida de tiempo. Sin la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros no tenemos esperanza. Por eso, hermanos, hemos visto cómo la historia de la redención ha avanzado, cómo la palabra de Dios nos corrige, nos reprende, nos ayuda, nos amonesta, pero al mismo tiempo nos da esperanza. Sus palabras pueden ser en algún momento como aguijones, pero hay una sabiduría que proviene de Dios, que nos amonesta, que nos advierte. Y esto es interesante porque el mundo tiene sus portavoces, tiene sus ideólogos, promueve esa falsa sabiduría. Pero aquí está el todo del hombre, guardar el temor a Dios. Y es un temor reverente, es un temor que lleva a la obediencia. Los padres que están aquí, que ellos quisieran que sus hijos le digan sí, Señor, y después no le hagan caso a lo que le dicen. Como usted ordene, Señor, y den la espalda y hagan lo que le place. No se trata simplemente de sentir respeto de Dios. ¿Obedeces tú los mandatos de Dios? ¿Vives tú para la gloria de Dios? Esto es el todo del ser humano. En esto vale la pena invertirse, en gastarnos para la gloria de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay una advertencia, versículo 14. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea malo, sea buena o sea malo. Ahora, hermanos, mira si es verdad la palabra de Dios. ¿Sabes qué? A pesar de Dios inspirar en el proverbista estas palabras de sabiduría, ¿tú sabes lo que ocurrió con Salomón? Él se apartó. Él fue sabio mientras permaneció
bajo el consejo de Dios. Todos hemos fallado. Salomón, su familia, sus hijos, su descendencia. Todos nos hemos apartado detrás de la vanagloria de esta vida. Pero la palabra habla de ese pastor, ese buen pastor, que ha venido a rescatarnos, que ha venido a buscar esas ovejas tercas, torpes, rebeldes, que somos tú y yo. Y nos ha llamado al redil, nos ha llamado para recordarnos el propósito que está en Él. Nos ha llamado al arrepentimiento. Y en épocas como esta, este pasaje toma repercusión. Porque si al final de año tú puedes hacer un inventario y te faltan muchas cosas, metas no logradas, proyectos no conseguidos, pero si tú estás en Cristo, tú tienes razones más que suficientes para regocijarte. Si tú estás temiendo a Dios, viviendo para su gloria, hay motivos más que suficientes para llenarte de gozo y de alegría. Ahora, si tú no eres creyente y estás en este lugar, también hay esperanza. Porque oportunamente tú estás vivo. Y no solamente como tú has vivido, nuestro Dios es un Dios de la redención. Nuestro Dios es un Dios de segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidades. Nuestro Dios es un Dios que nos llama al arrepentimiento, a andar en novedad de vida. Hay una frase o un párrafo de un poema que dice: si Cristo resucitó, entonces nada más importa. Si Cristo no ha resucitado, entonces nada más importa. Gracias a Cristo, la decadencia de la muerte no es la última palabra. Gracias a Cristo, el envejecimiento no es el final. Gracias a la obra de Cristo, la vida puede ser un resplandor significativo que perdurará más allá de la tumba. La vida tiene sentido porque Cristo nos reconcilia con el Creador de la vida. Cristo nos da la capacidad de ser sabios. Cristo nos da la satisfacción que el mundo no nos puede dar. Solo en Dios tenemos propósitos eternos. Ahora podemos experimentar la verdadera alegría y el verdadero significado. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Gloria a Dios, quien ha enviado a Cristo, quien es nuestro Salvador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Disfruta tu vida a la manera de Dios. Acuérdate de tu Creador. Sé sabio, aprovecha tu vida. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y no te olvides de confiar en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz. Danos, oh Señor, la capacidad, el arrepentimiento, Señor, cada día. El gozo de saber, Señor, que estamos en ti. Ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, que al morir, al salir de esta tierra, no tengamos nada de qué lamentarnos. Síguenos fortaleciendo, sigue ayudándonos en medio de nuestras debilidades. Gracias, Padre, por todo este año que tú nos has permitido adorar tu nombre. Mira los días que faltan. Te suplicamos que nos ayude a seguir reflexionando en estas verdades, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios le guarde, hermano.